Perfecto. Yo le titulé el mensaje de hoy, esclavitud versus libertad es igual a niños igual o versus maduros. ¿Sí? La persona es esclava o libre, o es un niño espiritual, o una persona madura espiritualmente. Las dos cosas tienen que ver. Cuando uno es un niño espiritual, va a seguir bajo el yugo de la esclavitud. Cuando uno comienza a madurar en lo espiritual, se va a convertir en una persona verdaderamente libre. Dice Gálatas capítulo 4. Pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo. Aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesús. ¿Qué es lo que más nos gusta de esta palabra a nosotros? Cuando dice, nosotros somos herederos de las riquezas del reino, ¿sí? ¿A través de quién? A través de Cristo. Herederos y coherederos. Qué linda palabra, ¿no? Cuando una persona tiene un padre rico, cuando una tiene un padre con muchas posesiones, que vos te digan, sos el heredero, sos coheredero, ¿no? De estas cosas. Entonces, qué bueno, ¿no? Pero quiero hablarte de las características de una persona que realmente vive en la libertad de Cristo y que puede decir, empiezo a disfrutar de las riquezas del Evangelio, de las riquezas del reino, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas y permanecemos en Él, recibir y permanecer en Él, ¿no? Son dos cosas. Una cosa es recibir a Cristo y la otra es permanecer en Cristo. Entonces, recibir a Cristo en nuestras vidas, dice la palabra que somos una nueva criatura, ¿no? Segunda de Corintios, justamente dice, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nuestra vida anterior queda en el pasado y comenzamos a vivir una vida en plenitud con Cristo como nuestro Señor. Comenzamos un camino y debemos crecer y demostrar frutos, pruebas de nuestro crecimiento. Entonces, la persona acepta a Jesús en su corazón. Bueno, listo, ya se le da esta palabra, ¿no? Ahora con Cristo has sido libre, sos coheredero, heredero de las riquezas del Señor gracias al sacrificio de Cristo. Bueno, ahora ¿por qué sigo estando esclavizado? ¿Por qué no puedo apreciar? ¿Por qué no puedo vivir esa vida tan plena que Jesús me prometió que me iba a dar? Vengan a mí los trabajados y cansados y yo los haré descansar. Uy, qué bueno, ¿y por qué estoy tan cansado? ¿Por qué estoy tan atribulado si estoy con Cristo, ¿no? Después, el que tenga sed, venga a mí, correrán del río de agua viva, ¿viste? Y vos te sentís una persona más que río, ni siquiera río, no tenés nada, o sea, ni agua, ni qué ríos. De él brotarán ríos de agua viva. Y uno permanece seco y dice, pero si yo hace tanto que estoy, tantas cosas. Entonces, uno empieza a preguntarse, ¿cómo es que funciona el asunto de que si Cristo me da libertad, ahora soy libre? Entonces yo lo anoté algunas características de las personas que realmente viven en la libertad de Cristo. Y por eso le titulé, tomando lo que decía, ¿no? Cuando uno es niño, por más que sea acreedor o heredero de todas las cosas, ¿qué pasa? No las puede tocar. Decía, ¿no? Tiene que seguir bajo curadores, cuidadores, hasta el tiempo señalado. ¿No? ¿No dice eso? ¿Sí? Entre tanto que el heredero es un niño, no puede tocar la herencia. Y así sucede a veces con nosotros. Entonces yo le puse características, ¿no es cierto?, de las personas que son herederas y libres. O el que no, por más que Cristo te haya hecho todo este sacrificio por la vida de uno, a veces uno no alcanza a ser libre del todo, no alcanza a vivir esta vida en abundancia, ¿no? Entonces yo primero quiero desarrollar lo que sería la libertad que Cristo nos ha dado, ¿no? Porque dice que Cristo nos ha dado libertad. ¿Y qué clase de libertad nos ha dado? Bueno, justamente un cachito antes dice Gálatas capítulo 3:13, que nos ha hecho libres de la maldición de la ley.
libres de la maldición. Ahí nomás, Gálatas 3:13 pegadito. Hemos sido libres de la maldición de la ley. ¿Qué significa esto? Que uno, anteriormente, los judíos principalmente, Pablo le hablaba generalmente a los judíos y a los gentiles después, pero la gente seguía bajo la esclavitud de la ley. Entonces, ¿qué era la esclavitud de la ley? Bueno, si yo cometí un pecado, tenía que hacer algo para pagar ese pecado, ¿no es cierto? Y había gente que pareciera que tenía a Cristo, en lo cual se les dijo a las personas, se les predicó, que Cristo murió por los pecados, que han sido redimidos, que han sido perdonados, que tener una nueva vida en abundancia. Todo esto, y parecía que a esta gente no le faltaba, seguía toda la ley. Entonces, Pablo les tenía que confirmar, Cristo los redimió de la ley. ¿Pero qué es la ley? Entonces, la ley son todos los prejuicios que uno tiene y las culpas que uno sigue llevando cuando ya Cristo te hizo libre de esas cosas. Entonces, hay personas que caminan años con Cristo y siguen con su mochila de cosas como si todavía tuvieran que seguir pagando algo, pagando cuentas. ¿De qué? Si ya Cristo te hizo libre las cosas. Entonces, uno necesita entender cuál es la libertad que Cristo nos da. La libertad de querer hacer cualquier cosa, no. Porque la ley, después uno cuando desarrolla Gálatas, habla justamente de estas cosas. Tuvo que ser puesta la ley por las transgresiones, a causa de las transgresiones. Entonces hay un lineamiento, un marco, para que uno se mantenga dentro de la moral, de lo que Dios establece, para que uno camine en rectitud a lo que Dios establece. Esa es la ley, necesitamos la ley. ¿Cuál es la ley? No mentirás, no matar. Claro que la necesitamos la ley. Claro, esa es la ley. Y está el marco de la ley, en la cual los cristianos debemos permanecer en esa ley. Pero las personas a veces caminan una vida, ¿no? Como siguiendo con... Pero yo antes era un mentiroso, pero eras antes un mentiroso. Y Cristo ya te libertó de esto. Pero después más adelante voy a seguir desarrollando por qué la persona sigue mintiendo, a pesar de esto que te acabo de decir. Porque cuando Cristo vino a la vida de las personas, sí, te redime de todo eso y tu culpa ya no va más. Se cargó todos los pecados en la cruz del Calvario. Lo que nos cuesta a nosotros ahora, porque vos empezás una nueva criatura, sos como un niño, ¿no? Entonces empieza a caminar la persona sin esa mochila. Primer punto, necesito caminar para vivir en la libertad de Cristo sin la mochila anterior, sin lo que hice. Entonces déjense de hablar, o dejémonos de hablar, de lo que éramos antes. No existe más eso. A mí me gusta a veces, cuando lo escucho a mi pastor, que los chicos le preguntan, ¿no ves en mis hijos también? ¿Y cuántas novias tuviste? ¿Y qué hacías en tu vida anterior? ¿Y qué estas cosas? No me interesa la vida anterior. ¿Entendés? O sea, ¿para qué quieres saber? El pastor siempre dice, ¿para qué quieres saber? Yo andaba, él me contaba, ¿no? Andaba perdido, andaba metido en cosas feas. ¿Para qué quieres que yo te cuente las cosas anteriores? Dejémonos de volver para atrás y decir, no, porque yo en una época... Basta, si sos una nueva criatura de Jesús. Entonces las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. No andes por esta vida diciendo que uno es libre en Cristo, cantando, hay libertad en la casa de Dios, y de repente seguimos con las mismas ataduras que venimos hace 50 años. No, uno es libre de las maldiciones. Cristo llevó la maldición. Punto aparte, hablar de toda la maldición que pudo venir de tu familia, del padre alcohólico, de los vicios, de las ataduras de pobreza, de miseria. Todo eso fue cortado. Se terminó. Quizá uno es el que hace el ejercicio a través de lo que nosotros llamamos la sanidad interior, de tener que decir, yo soy libre, confesarlo con tus labios, soy libre de esta atadura que venía trayendo en mi familia. En mi familia venía todo un espíritu, eran alcohólicos. Bueno, acá se corta en el nombre de Jesús y uno tiene que creerlo y declararlo. Pero ya Cristo ha pagado el precio. ¿Saben por qué hacemos la sanidad interior? Porque hay gente que todavía no se lo cree. Entonces, le predicás, le decís que ha sido libre, que es una nueva criatura y sigue caminando con la mochila anterior. No, si toda tu familia era alcohólico y vos estás en Cristo ahora, estás en Cristo. Si estás en Cristo y permaneces en Cristo, se terminó esa atadura. ¿Para qué la seguimos cargando? Y es que siempre la gente, mi papá, mi abuela, todos pasaron por lo mismo. Bueno, será cuestión de que lo confieses, que lo renuncies, que lo creas, hace algo para cortar eso, sacártelo de tu vida. Por eso le enseñamos a la gente la famosa sanidad interior. Pero una persona que establece en Cristo no necesitaría
tendría que decir, yo todo el pasado mío fue cortado, gloria a Dios, dar gracias, gracias Señor porque soy libre. Esa es la libertad que Cristo te ha dado, libre de la maldición de tener que pagar por nuestros pecados, libre de las maldiciones generacionales y las maldiciones impuestas por otros y autoimpuestas, lo vemos en los programas de discipulado. Libre de la maldición. Pero mi papá me decía que era un inútil, que no servía para nada, que esto, que lo otro, que yo no iba a llegar a nada. Mi mamá me decía esto, que no sirvo para esto. Mi hermano, te impusieron maldición. Cristo te ha hecho libre, nos ha hecho libre estas cosas. Entonces, ¿qué interesa a mí lo que me haya dicho delante del otro? Y además, esto sigue en proceso, porque ¿qué pensamos nosotros? ¿Que se va a terminar el asunto de que alguien te diga que no servís para nada? No. Quizás empieza a trabajar en una empresa y venga un jefe nuevo y te diga, vos no servís para nada. O sea, no es que era tu papá, tu mamá, tu abuelo o tu hermano que te decía eso. No, ahora también te puede pasar lo mismo. O el vecino, o el otro, no, vos esto, el otro. Te pueden maldecir, te pueden automaldecir. Hermano, en el nombre de Jesús yo confío en que Cristo me libró de esta maldición. Y también en el nombre de Jesús me desato de esta maldición nueva que me ha hecho fulano de tal. Y sigo siendo una persona libre, libre de todas las maldiciones. Eso es vivir la libertad, ¿no? Y si vos caminás sin ninguna mochila anterior, sin nada, vas liviano en la vida. Esto hay que vivir, cuanto más liviano estés en este mundo, mejor vas a caminar. Entonces, libre, ¿no es cierto? Libre de las mochilas, libre de lo que eras antes, libre de lo que te habían dicho, ¿sí? Entonces vos caminas livianito en esta vida, ¿no? Y si vos caminás liviano en esta vida, y todo lo que te venga para volver a cargarte, porque, hermanos, vos pensás que uno arranca una nueva vida en Cristo y empezás liviano. Bueno, quiero decirte que a la vuelta, como prediqué el domingo pasado, ¿no? La semilla, a la vuelta de la esquina te va a estar esperando seguramente alguno que te va a querer volver a tirar una mochila encima. ¿O no es así? Las mochilas siempre te van a estar esperando. A veces por otro, o a veces por uno mismo. Principio, concepto, que yo no lo puedo, que no. No. Ni nos carguemos si ya nos desligamos de las mochilas, no nos volvamos a cargar con las mochilas. Y esto a veces va también para las parejas, no para los matrimonios. Que no sea uno una piedra de tropiezo en el matrimonio. O sea, uno quiere arrancar y el otro que está ahí en los dos en Cristo está diciendo al final, siempre, pero he escuchado cientos de veces. Al final vas a la iglesia y no te sirve nada a la iglesia. No le digas nada, déjalo. Porque ya le dije el domingo pasado, la semilla da fruto 30, 60, 100 por uno. Anda a seguir uno por ahí dijo, no, estoy en un 25, ni al 30, yo digo, que nos reímos todos. Bueno, quizá hay gente que todavía no dio fruto, entonces no podemos. Capaz que está a punto de salir el frutito y uno y le da, y nunca lo dejás, que pobrecito que llegue al 30. Hay gente que está años y si la mujer o el varón o el hijo, lo que sea, quieren dar fruto, germinar un poquito la semilla de Cristo y dale, que te parece que le echamos tierra. Y es más difícil, entonces ni maldigamos al que está al lado, tranquilos, y no nos dejemos nosotros que nos vuelvan a cargar mochilas que ya habíamos dejado. No le permitas a nadie que te cargue más mochilas en esta. Sí, eras esto antes, pero ya no soy más esto. Y tampoco andes dando tantas explicaciones. No tengo por qué explicarlo. Soy libre en Cristo, querido. Yo soy libre a partir de ahora. Sí, era eso, tenías razón. Era tal y tal cosa, pero yo no soy más. Soy libre ahora en Jesús. Entonces, y libres, por último, de la esclavitud del mundo. Dice el verso 4, ¿no es cierto? Capítulo 4:3. Así también, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos. Ya le dije muchas veces, cuando no encuentre una palabra que no sepa, búsquela. ¿Sabe lo que son los rudimentos? Son los conocimientos básicos que uno tiene. Entonces, cuando uno viene a Cristo, viene con rudimentos del mundo. El mundo es esto, me dice que tengo que ser así. O sea, el materialismo, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que es, si querés, la televisión. ¿No es cierto? Ahí los artistas, todo eso es el mundo. El mundo dice que vos tenés que ser esto, que vos todo lo podés en vos. ¿No es cierto? Que dice, usted puede, haga así, vaya para allá, haga esto, usted puede hacer todo esto, ¿no? Todas estas corrientes nuevas. Es el mundo, el rudimento del mundo, ¿viste? Entonces, no es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, vos lo podés, Vos dentro tuyo tenés esta fuerza. Bueno, rudimento, venimos con ese conocimiento, que somos todopoderosos, que todo lo podemos hacer. Sin embargo, cuando viene una pandemia esta, se acabaron los poderosos de se acabó la riqueza. No, ahí nomás.
¿viste? Se acabó, ¿viste? Se acabó. No, pero aquel tenía toda la plata, así se fue y no se llevó nada. Y con un bichito que ni lo vemos. ¿Viste? Mira qué fácil que es. Mira cómo Dios sigue. Bueno, ahí está. ¿Entendés? Son ejemplos clarísimos que nos da la vida de que nosotros no somos nada, ¿no? Bueno, entonces el libre de la esclavitud. Entonces todos los pensamientos, si ya Cristo te saca de esos pensamientos que venías trayendo, también te hizo libre de eso. ¿Está? Entonces, libre, hermano, libre. Uno camina livianito por la vida. Y no le permitas, insisto, en que la semana que viene o pasado mañana te vuelvan a cargar otra mochila. Sea quien sea, tu hijo, tu esposo, tu esposa, el patrón, el amigo, el pariente. No, acá, viste, soy una persona libre. Lo que hice en el pasado, quedó en el pasado, ¿no? ¿Cómo que dice el refrán? Lo pasado, pisado. Se terminó, se lo llevó Cristo. Pero no es que esa declaración de que uno dice lo pasado, pisado, lo pasado, pisado. No. Realmente uno cree que mi pasado fue deshecho por el Señor, se llevó todo en la cruz. ¿Vos sabés lo que es que se hayan pagado todos los pecados que vos y yo hicimos? Y lo pagó, bueno, cada uno tendrá su listita, ¿no es cierto? Algunos más grandes, otros más pequeñas. Pero Cristo los pagó todos. Entonces somos libres. Cristo nos libró de la maldición de pecado para convertirnos en hijos de Dios y herederos de las riquezas celestiales. Entonces, ¿para qué te hizo libre Cristo? Para que seas heredero con esta cosa. Mientras sigas esclavo de las cosas del mundo, de los rudimentos, y sigas con tus pensamientos del mundo, y va a ser difícil que seas acreedor de las cosas que... Pero ya te hizo libre, ya fue. Te hizo libre, te hizo acreedor de las promesas de las riquezas del mundo, de los cielos. Y ahora digo, la libertad de Cristo se disfruta cuando uno se crece, se madura y se da fruto. ¿Querés disfrutar de la libertad de Cristo? Bueno, en principio te dije que tenés que caminar liviano por la vida. Sí, entonces lo anterior ya pasó y lo que te puede llegar a cargar nuevo también tiene que pasar. No dejes que te vuelvan a cargar mochila. A veces uno carga mochilas. Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo tome su cruz. A veces nosotros, en lugar de agarrar la cruz que Cristo tenía para preparar para nosotros, agarramos 6 cruces o 7. ¿Y quién te dijo que agarré la cruz del vecino, la de tu pariente, la de tu hijo a veces? A veces cargamos con cruces que no son nuestras. Por eso la carga es pesada. Vengan a mí, porque yo le daré una carga. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Vas a tener una carga, una preocupación, pero no es a veces la que nosotros agarramos. Entonces caminamos pesados, ¿no? Cristo nos libró, nos hizo herederos. Bienestar, ¿qué es la herencia? La riqueza celestial. El bienestar, yo noté muchas cosas. Bienestar, llenura interior, la paz, tanta cosa, la seguridad. Eso es estar lleno, eso es caminar con el reino de los cielos. El reino de los cielos consiste en justicia, en paz. Eso es, en el Espíritu Santo, en el gozo. Eso es la riqueza que Dios te prometió. ¿Me entendés? Y vivir una vida en ese entorno. Sacando los conflictos que podás tener momentáneos, eso siempre vamos a tener. Pero vivir en ese entorno de paz. Hoy tengo problemas en mi casa, pero no puedo vivir con problemas en mi casa. Tengo que vivir en el reino de los cielos. Eso es el reino. Que venga tu reino, Señor, a mi casa. Bueno, ahí es donde estoy en la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Amén? Amén. La libertad de Cristo se disfruta, te dije, cuando uno crece. Cuando uno crece y madura y da fruto. Por eso uno no crece a veces. Por eso, porque sigue siendo un niño. Entonces, ¿qué hacen los niños? Tienen que estar al cuidado de otros. No puedo disfrutar de la herencia de Dios. ¿Por qué no? Porque todavía necesitas que vaya el pastor a tu casa a orarte. Porque todavía necesitas que te mandemos el versículo a la mañana porque no te levantás a leer la palabra. Porque todavía tengo que orar por llamarte para que vengas a la iglesia. ¿No? Ahí estamos, niño espiritual. Entonces, ayer aprendimos unas cuantas cositas, ¿viste? Eso va para vos un poco, Martita, que estás en el tema del discipulado. ¿Siempre hay que discipular a la gente? No. Tiene un tiempo en lo cual vos discipulás a las personas, le enseñás, y después tiene que caminar sola la persona, porque si no, que sigue siendo un dependiente, un consumidor.
necesito que venga a visitarme porque si no viene el pastor, si no viene... ¿Cuándo vas a crecer? Hay que soltarle la mano. Claro, es así. A veces uno suelta a las personas porque necesita madurar. ¿Qué? No me visitó, mano. No, pues que necesitas madurar, mijo. No te sirve, tenés que crecer vos solo en algún momento. Entonces ayer aprendimos algunas cositas interesantes, ¿viste? El discipulado tiene un tiempo. Se enseñó todo lo que... ¿Por qué? ¿De dónde sacamos este modelo? A ver. De Jesús. ¿Cuánto estuvo Jesús con los discípulos? 3 años. 3 años. Y después se fue. Y los discípulos se quedan. ¿Y ahora qué hacemos? Y se fue. ¿Qué hacemos ahora que no lo tenemos enseñado? ¿Cómo hacemos con... ¿Quién va a multiplicar los panes? Ustedes. ¿Quién va a liberarlos? Ustedes. Se fue. 3 años de entrenamiento. Al tercer año, chao. ¿Y ahora qué hacemos? Y se quedaron, dice que se quedaban mirando al cielo. Hechos los apóstoles. ¿Y ahora? Y dice que tuvieron que venir unos ángeles. ¿Qué hacen varones galileos? ¿Qué están haciendo? Y no sé, estamos viendo qué hacemos ahora. Estamos acá, no sé qué hacer. Ahora no tengo mi maestro. ¿Qué hacemos? No, es el mismo que se fue. Volverá con su gloria. Se fue. Jesús va a venir al Espíritu Santo. Ya les dijo. Quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Pero se fue Jesús. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Hagan lo que yo les dije. Ir por todo el mundo, predicando el Evangelio, enseñando todas las cosas, bautizando el nombre. Eso tienen que hacer ahora. Y los entrené 3 años, mis queridos, para hacer esas cosas. Bueno, y después a los ponchazos, quizás ellos fueron aplicando un poco lo que habían aprendido el maestro, pero se acabó el maestro. Entonces, niños a maduros. Entonces, hay un tiempo que el niño necesita de los curadores. Entonces, cuidado también cuando uno está con una persona y cometemos a veces el error de soltar a la persona y todavía no le capacitamos. Por eso es importante, hay 3 selecciones en el discipulado. Son 3 selecciones, no 4. ¿Viste? Entonces uno hace las 4 y bueno, como que ya se piensa que está todo, que no, vamos a terminar el discipulado. Y después veremos si lo soltamos o no. Además, hay otro discipulado más tuvieron que hacer. ¿Para qué? Para consolidar a la persona. Mientras uno es niño, nada difiere del esclavo. El niño necesita el apoyo, la contención, el seguimiento. Es dueño de todo, pero no puede disfrutarlo. Qué triste, hermano. Que seamos dueños de la paz, del bienestar espiritual. No lo podamos disfrutar. Y es triste, es como la herencia, ponerlo si querés en la cuestión material. Tengo una casa acá hermosa y no tenés la llave para entrar. ¿Y qué hago? Estoy acá afuera, me estoy muriendo de frío, estoy con el paraguas y tengo una casa hermosa, no la puedo usar. Lo podés graficar de esa manera. Todo lo que Dios nos ha dado, nosotros no lo usamos. Y vivimos angustiados, enfermos, renegando de la vida. Y vos decís, pero yo no te llamé para esto, te dice Dios. ¿Entendés? ¿No? Romanos 6, acá sí, no busques, yo se lo preparé para que no perdamos tanto tiempo. Romanos capítulo 6, 16, 18, dice... No, ahí está. Ajá. Bueno, por favor, el asistente. Se lo voy leyendo mientras. Dice Romanos capítulo 6, 16, 18. ¿No saben que si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, del pecado. Otra vez. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Al revés, Pero también le digo al otro. Ahí está. Romanos 6, 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, van a seguir siendo esclavos? ¿A quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Uno decide otra vez. ¿De quién voy a ser esclavo? A veces no nos gusta la palabra esclavo, pero qué lindo ser esclavo de Jesús. ¿Por qué? Porque un esclavo, ¿qué hace? Obedece, sin titubear. Ahí es donde uno dice, qué bueno ser un esclavo. Qué linda palabra la esclavitud. ¿De quién? De Dios. Porque el esclavo no anda cuestionando. Anda a mirar películas de antes, donde los esclavos.
Si le cuestionaban, anda a cuestionarle igual los israelitas cuando cuestionaban a los egipcios. Los agarraban a latigazo, a palazo. Anda a cuestionar. Bueno, qué lindo que uno... No podían pedir ni un vaso de agua. Pero nada, soy esclavo, no podía hacer nada. Pero qué diferente la libertad en Cristo, ¿no? O la esclavitud en Cristo. Qué diferente, ¿no? ¿Cómo es el Señor con nosotros? Es diferente. Nosotros todavía tenemos esta decisión del famoso libre albedrío. ¿Bien? Podemos seguir en la vida y a veces no obedecemos a Dios como le tendríamos que obedecer. Pero sí somos esclavos de muchas otras cosas, como decía acá. A veces del pecado, somos esclavos del pecado. ¿Y qué consecuencia tiene? Muerte. Sois esclavo, sea de esclavo para muerte o de la obediencia para justicia. Pero, a mí me encantan los pero en la Biblia, son fantásticos. Cuando hay una promesa de Dios, abajo está la palabra pero o la coma. Siempre. Siempre hay un pero. Y acá está. Entonces al revés, acá está bueno. Dice, pero ustedes, nosotros, éramos esclavos de esto. Y habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Otra vez los rudimentos del mundo, la doctrina del mundo. Éramos esclavos de esas cosas. Pensamos que la vida funcionaba de esa manera. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos, habéis obedecido, a la cual fuiste entregado, viniste a ser siervos de la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que hemos cambiado nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos de los rudimentos del mundo, y ahora somos de justicia. Y tenemos frutos que tienen que ver con ese tipo de esclavitud, si querés, en Cristo, ¿no? De hacer lo que yo te decía, de hacer lo que Dios nos manda, sin titubear, sin discutirle a Dios, sin cuestionarlo. Eso, ahí es donde uno toma esa palabra. Qué bueno que yo podría ser así. Dios me dice, anda para acá y voy para allá. No me doy vuelta y cuestiono, a ver si será, no será. No, lo hago y se terminó. Eso es, ¿no? Entonces, no somos libres, dicen, porque seguimos sometidos al pecado y a los rudimentos del mundo. A veces no somos libres, te dije, porque cargamos una mochila grande. A veces no soy libre porque nos dejamos esa mochila y nos volvemos a cargar la mochila. Y siempre estamos atados a alguna cosa, siempre estamos atados a algo. Y a veces no somos libres porque seguimos atados al pecado. Seguimos atados a algunas cosas. Entonces, bueno, hasta que nosotros, fíjate todo lo que dice el apóstol Pablo, fueron libres y ahora son siervos, pero de la justicia, ¿no? Y que ahora han sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Y ahora que ustedes son siervos de Dios, tienen fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, y el versículo que siempre aprendemos de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas los dones, las dádivas, los regalos de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿no? Ahora fuimos libertados, pero fuimos hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. Ahora ya está, listo. Entonces fui libre, acepté a Cristo y sigo mi vida como antes. No, ahora vos sos un siervo de Dios. O vas a volver para atrás a ser un siervo del pecado de nuevo. En la vida esta nosotros somos siervos de Dios o volvemos para atrás y somos siervos de la esclavitud o somos esclavos del pecado y de lo anterior que les vine nombrando. Quiero decirte que madurez espiritual tiene que ver con entender esta palabra. Somos siervos de Dios. Entonces, si vos sos siervo de Dios, ¿no? Dice, el fruto es la santificación. No tiene que ser santo para Dios. Y dice que el fin de todo es la vida eterna. Pero uno tiene frutos de ser un siervo de Dios. Y si un siervo de Dios, ¿qué hace? Hace lo que le manda el Señor. Cuando uno siervo a una persona, le pregunta a la persona, ¿qué quieres que haga? Esto, bueno, esto voy a hacer. Eso es ser siervo de Dios. No te olvides que para gozar de la libertad en Cristo, tengo que empezar a madurar. Y la persona que madura empieza a entender que tiene que hacer algo para Dios. Que tiene que servirlo a Dios de alguna manera. Entonces, ayer el taller se trataba un poco de esto, de que la persona entienda que tiene una función a partir de que Cristo te liberó de las cosas, te dio la paz, te dio todas estas cosas. Hay una función. No es que caminamos la vida, venimos acá a la iglesia los domingos, escuchamos la palabra y después vamos toda la semana. No, uno se convierte, si querés salirte de esta esclavitud, en un siervo de Dios. Pero no es el pastor, el siervo de Dios. No, vos sos siervo. Acá está diciendo que todos somos siervos de Dios cuando
hemos sido redimidos por Cristo y darnos una nueva oportunidad, librados de las cargas. Entonces, seguimos sometidos. Y acá, Cristo nuestro Señor, anoté, solo de palabras, pero no de hechos, pues seguimos gobernando nosotros nuestras vidas. Entonces, un síntoma de la persona que no es madura todavía es que sigue gobernando uno. Sigue gobernando, es increíble, pero seguimos gobernando nosotros en todas las áreas que vos quieras. En la relación matrimonial, la relación con los hijos, en la economía, hoy hablé, ¿no? De la economía. Sigo gobernando yo. Pero ¿y Cristo? No, Cristo todavía no. Sigo gobernando, entonces sigo esclavo. ¿Pero cuánto hace que vas a la iglesia? 5 años. ¿Y por qué seguía todas estas cosas? Es que decidí gobernar yo todavía. Cuando decido que Cristo gobierne, va a ser otra historia. Pero como sigo gobernando yo, tengo mis pensamientos, mis rudimentos que han sido metidos en mi cabeza. Una forma de doctrina es. Pero cuando hablan de que se está adoctrinando a los jóvenes, bueno, eso es adoctrinar, ¿no? Entonces están las corrientes, ¿sí? Que esto, que el otro. Las corrientes del mundo adoctrinan a los jóvenes, a los chicos. Y a su vez, los del mundo dicen que la iglesia adoctrina también. Siempre se adoctrina. Desde la política, a todos lados se está adoctrinando. Hay una forma de pensar que se transmite y eso es adoctrinar a las personas. Bueno, ¿por qué nos vamos a dejar adoctrinar a nosotros? ¿Por la palabra del Señor o por los rudimentos del mundo, los conocimientos del mundo? Entonces, hay fruto de santificación y como fin la vida eterna. Quiero mostrarte un dibujito que vimos el otro día en el taller de evangelismo. Bueno, miren cómo funciona la vida en esclavitud o niñez. No se olviden del título del sermón. Niñez, esclavo, madurez, libertad en Cristo. Cuando yo sigo siendo un niño o recién estoy empezando a caminar, todavía puede existir esto, que la vida siga siendo dirigida por mí. Miren, estoy yo, mi ego, acá sentado en el trono, Cristo está afuera. Y todos estos puntos que hay acá son las prioridades que uno tiene. Y fíjense cómo están los puntos. Es bastante gráfico esto. Todos nosotros cuando estamos sin Cristo, nuestra vida está desordenada. Tenemos prioridades que son más grandes, ¿no? Otras son muy chiquitas, otras bien chiquititas. Capaz que nosotros tenemos prioridad, trabajar, grande, sí. La familia es un punto chiquito. Otro al revés, la esposa, el esposo, punto grande. Y todo es ordenado en la vida. Y Cristo fuera. Así es nuestra vida antes de Cristo. Y lamentablemente, así sigue siendo la vida muchas veces, de las que estamos en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? A veces hacemos este cuadro, y este es el otro cuadro. A veces nos convertimos en este cuadro. Este cuadro es Cristo sentado. Fíjate cómo que esto, me encanta este cuadro. Yo estoy acá abajo de Cristo y mis puntos, mis prioridades son menos y están ordenadas. Son menos las prioridades que vos tenés en la vida. Todos los puntos iguales. Te ordena la vida estar en Cristo. Tu vida está ordenada. Entonces, esto es una persona que está madurando en Dios. Cristo está sentado. Pero nosotros estamos. Un día estamos acá y otro día pasamos acá. Y así jugamos. Niños espirituales. Niños inmaduros. No podemos, cuando estamos en no pienses que vas a estar gozando de la riqueza que Dios te había hecho heredero, nos había hecho heredero. Entonces a veces, ¿por qué no disfruto de la vida en plenitud? ¿Por qué no disfruto de mi familia? ¿Por qué no disfruto de los bienes materiales que Dios me ha dado? De mi casa. ¿Por qué no disfruto de mi patio? ¿Por qué no disfruto de mi esposa, de mi esposo? ¿Por qué no disfruto la vida? ¿Por qué no estoy feliz? A pesar de la circunstancia, te abro el paréntesis, no significa que no vas a tener problemas, a pesar de la circunstancia. ¿Por qué no puedo vivir la vida en plenitud? Bueno, porque estás en este cuadro. Porque tenés como prioridad, quizá, levantar la casa, comprarte el auto, trabajar. Y todo lo otro queda acá. Y esta es la iglesia. Y este por acá es mi familia. Y acá está el plasma o el partido de fútbol. El plasma de 57.000 pulgadas que necesito. Porque cada vez necesito más grande el plasma. No me alcanza, o sea, el 32 necesito. Ahora necesito uno de 50. ¿O de cuánto es que tenés vos? Bueno, no sé. Puedo entrar así, te llevas por. Voy a entrar a la casa de la Pauli y está el televisor. Tiene que sacar la video para saber. ¿Viste? Bueno, ya está
tiene un televisor. No, pero tengo que trabajar más porque necesito el más grande. Porque ahora viene el mundial y prioridad acá, grande así, como el círculo acá. El televisor, el televisor. ¿Y tu familia? No, ahí está chiquito. ¿Y la iglesia? ¿Y Dios? No, qué sé yo. Cuando pueda me acuerdo. No, por favor. Y bueno, mirá, no está grito acá. Nosotros a veces hacemos este traspaso. Tic, 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 estamos, ¿no? Como el jueguito, ¿no? Subimos a sub y baja. ¿Sí? Jugamos al cristiano maduro. Hoy resuelvo, hoy estoy bien. Y mañana se te cruzó otra cosa y se acabó. No, mano. Esto es un cuadrito de una vida madura en Cristo. Y las personas que maduran en Jesús son las que empiezan a vivir una vida en abundancia, una vida gozando de los beneficios que ha hecho que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. Esos son los beneficios que uno tiene. Cristo es nuestro Señor a veces de palabras, pero no de hechos. Seguimos gobernando nosotros. Entonces, quiero terminar diciendo, ¿cómo ser libre de verdad? Madurando. Madurando vas a ser una persona libre de verdad. Cuando uno va creciendo. El año pasado siempre le he contado que viajamos a Bolivia. Hicimos un viaje a tocar con los músicos de la iglesia y el pastor y el otro a predicar. ¿Saben cuál era el título del congreso? Bueno, encima, insisto, hay que hacer un congreso para la iglesia para madurar. Era el título Madurez Espiritual. Así que todos los que hablaban ahí en ese congreso hablaban de madurez espiritual. Una iglesia, hermano, que yo veo cómo trabajan esa gente. Los conviví con ellos 15 días. Gente que ayuna, que ora, que trabaja, que predica. Tuvieron que hacer un congreso de madurez espiritual. O sea que la madurez espiritual es un temita en la iglesia. Un temita. Y nosotros nos hicimos 3.000 kilómetros para ir a predicarle a los bolivianos acerca de madurez espiritual. Un congreso, 3 días. Congreso, palabra, ¿para qué? Para que maduren. Así que es un tema la madurez. Se ve que en la iglesia es un tema la madurez espiritual. Hubo que hacer un congreso, traer pastores de otros lados, para decirle a la iglesia principios, conceptos acerca de cómo uno tiene que madurar en Dios. Porque si vos no sos maduro en Dios, es muy difícil que sigas, que puedas permanecer en este camino. Muy difícil. ¿Cómo ser libre? Madurando. Entonces, Cristo está sentado en el trono, yo tengo que renunciar, tengo que dar frutos espirituales. Libro de Gálatas 5:22. Me encanta. 5:22. Malos frutos del Espíritu. A ver si lo tengo. Sí, acá está. Miren. Alguien que lo lea. Miren. Más el fruto del Espíritu es, ¿lo leemos juntos? Amor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Estos son los frutos de una persona madura. Entonces, la circunstancia que viene a mi vida, ¿cómo la resuelvo? Bueno, aplicando esta cosa. ¿Tengo fruto del Espíritu para las discusiones? ¿Tengo fruto del Espíritu para tomar las decisiones? ¿O al final no tengo ninguno de los frutos? Entonces sigo siendo un niño. Entonces cuando uno se pregunta, ¿por qué no disfruto de la herencia del cielo? Quizás porque todavía está siendo una persona inmadura y un niño espiritual. Dando frutos espirituales, cumpliendo el mandato, el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es el propósito unánime que tenemos todos? Según Dios. Hay un propósito que tenemos todos por igual. ¿La salvación? Sí. Pero hay un mandato que Dios estableció. Que toda la iglesia tiene que decir, todos los que han sido comprados, redimidos por Cristo, tienen ese mandato. A ver, si alguien... Hay una sola cosa que tenemos que hacer. La fe. Seguir a Cristo. Un mandato, sí, seguir a Cristo. Pero hay un mandato específico de Cristo que dijo. Mateo capítulo 28. Mateo 28. Por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he aprendido. Y he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. ¿Qué tengo que hacer ahora para madurar? ¡Id! ¡Movete!
Salí del asiento. Movete. ¿Qué tengo que hacer para madurar? Movete primero. Id. ¿Y qué tengo que hacer? Hacer discípulos a las naciones. Bautizándonos en nombre. Pero Mateo, sí, ese es el mandato unánime que tenemos. Por eso insistimos en esta iglesia con el taller de evangelismo, con esta cosa. ¿Por qué? Porque es el mandato universal que tenemos. Y si la iglesia se dedica a evangelizar, te voy a decir dos cosas. No solamente va a crecer. Es más, hemos hecho un mínimo esfuerzo evangelístico y la iglesia creció sola, que es la promesa de Dios. Y es aquí que Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿O no es así que dice? Nosotros qué hacemos, predicamos, hicimos lo que en mi fuerza estuvo, en mis esfuerzos, y hasta aquí la iglesia hizo lo que tenía que hacer. Y sola la gente empezó a venir. Sola. Pero ¿qué hizo? El hermano le habló al otro, el otro le compartió al pariente. Hicimos lo que teníamos que hacer, no salimos toda la iglesia a golpear la puerta por todos lados. No, cada uno de ustedes le habló al vecino, al pariente. Hizo lo que había que hacer. El mandato de Dios. Hagan discípulos a las naciones. ¿Sabes qué significa? Que cuando vos estás en este training, estás caminando con Dios, haciendo lo que Dios, tus problemas, bueno, el colegio de Dios, empiezan a pasar de lado. Cuando vos sos una persona madura en Cristo y empezás a caminar con el Señor y hacer lo que Dios te manda, hacer discípulos a las naciones, a hablarle a la gente de Cristo, tus problemas empiezan a desaparecer porque vos te empezás a encargar de otra cosa. Vos estás pensando que ¿cómo hago para ir al otro? Yo me desvío. A veces mi señora me dice, te la pasás pensando en la iglesia. ¿Cómo hago? Tengo 5 o 6 discipulados, no tengo más manos y quiero discipularlo de Santiago, quiero discipularlo. No puedo. Bueno, entonces estoy orando para que Dios me dé una estrategia de poder discipular a la gente. Pues no puedo todo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo mismo. Estoy en el... ¿Usted piensa que yo me pongo a pensar que el otro día se me rompió la camioneta? Me interesa, cuando se rompe la voy y la arreglo. No estoy pensando, no se me romperá de nuevo, ¿a dónde irá? Uy, está mi familia allá en General Pico, ahora la guardo. ¿Qué sé yo me dedico a predicar el evangelio. ¿Con qué voy a pagar a fin de mes? No, hago Dios lo que es de César a César y a Dios lo que es de Dios. Mi vida cambia cuando uno madura y se dedica a hacer lo que Dios te mandó. Entonces, ¿querés vivir una vida plena en Cristo? ¿Querés madurar? Dedicate a predicar el evangelio a las demás. Ocupate de alguien, hacete un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Ir a hablarle al pariente y ofrecerle un discipulado, visitarlo, no sé, si todavía no querés discipular a nadie, no sé, dale una palabra, hace algo. Y cuando vos estés tu mente pensando, tengo que ir a orar por fulanito, tengo que orar por el enfermo aquel, tengo que darle una palabra a una persona. Cuando vos estás en este training, vos te empezás a olvidar de tus problemas, que son como la rueda que le mostré anterior, son quizás muy chicos. ¿Y qué dice la palabra? Que si yo busco primeramente el reino de Dios, todo será añadido. Entonces yo estoy enfocado en mi problema, que lo tengo acá, y no salgo de ese problema, Dedicate a predicar la palabra, dedicate a trabajar para Dios, a servirlo en algo. Va a ver cómo todo se disuelve. O pasan a segundo plano. Tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas acá, tengo problemas con el vecino. Dedicate a predicar el evangelio, vas a ver cómo las cosas se acomodan solas. Como di, cuando pones a Cristo ahí, como estaba el cuadrito, ahí se ordena la vida de las personas. Pero hay que dedicar. Cristianos maduros son aquellos que entienden la comisión que Dios nos ha establecido. Por eso está en el último capítulo. Mirá vos, todos vos lees el libro de Mateo, todas las enseñanzas de Jesús, y al último de todo está la gran comisión, la famosa gran comisión. Prediquen el evangelio, bauticen gente, dedíquense a hacer eso. Y solas las cosas, solo Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Tus problemas van a pasar a segundo lugar. Frutos de madurez espiritual, testificando en Jesús a mi vida. Yo noté, cuando me dedico a servir a Dios, todos mis problemas pasan a segundo plano. Ya no son tan importantes los problemas. Hay gente que vive pensando, a veces uno habla cosas porque es la iglesia, o sea, yo estoy en contacto con ustedes. Viven pensando en el hijo que tiene allá en la otra provincia. Bueno, ¿qué puedes hacer por ese hijo? Y esto y esto. Bueno, no puedes hacer más nada. No podés vender la casa porque el otro se rifó la plata en la falopa. No es tu función. ¿Y qué se te hace el problema? Si tu hijo está metido en la droga y se rifa la plata en la droga, ¿no? Y está a 200 kilómetros, 500 de acá, ¡ora! Nada más. Pero ese problema, dedicate a predicar a Cristo. Ese problema pasa a segundo lugar, pero hay gente que está mal por una cuestión. Tengo mi familia allá en España. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Nada, no puedes hacer nada. Y uno vive metido en ese problema. A veces el problema está lejos, a veces el problema está cerca. Pero vivo encerrado. Tiene que ser predicar a Cristo.
los problemas pasan a segundo plano, no son tan importantes. Vivo para Cristo y Cristo vive en mí. Y Él se encarga de mis asuntos. Entonces, ¿qué hago? Vivo, hay el refrán, a ver, corríjame si me equivoco. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Algo así, es el refrán. ¿Alguien lo escuchó? El que no vive para servir, no sirva para vivir. Mira que eso es, no sé si de dónde lo saqué, pero es un refrán. El que no sirve no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es servicio. La vida es servicio. Ahí es donde uno empieza a madurar y a crecer en Dios. ¿Por qué? Porque yo, para madurar en Dios, y bueno, en su momento fui líder de alabanza, tenía que tener una palabra para los músicos. Tenía que orar por su vida, tenía que preparar mi instrumento, me tenía que meter en las cosas de Dios. Y bueno, vos lo mismo puedes hacer. ¿En dónde? Y bueno, quizás tengas una persona que te necesita. Predicale el Evangelio, háblale del Señor, sostenelo, visitalo. Eso es estar haciendo discípulo, enseñándole todas las cosas. Entonces, ser heredero implica disponer de las riquezas que tiene nuestro Dios, pero yo tengo ¿qué hago? Dejar de ser un niño para que al final yo pueda disponer de esas. Si no, voy a necesitar siempre de que otra persona me guíe o tome las cosas que me pertenecen a mí. Si yo ya soy heredero, ¿por qué no lo puedo dar ahí? No necesito que fulano de tal ore por esto. Que el otro se mueva. Hay iglesias que se manejan así, que si no va el pastor y le dice, esta casa cómprela, no lo hacen. Pero a ver, ¿dónde está escrito eso? Que los apóstoles, ¿vos te imaginás los apóstoles que tenían que hacer, les dije la semana pasada, 123 kilómetros, 3 días de camino? Jesús, no podés ir a ver si puedo comprar este barco. Y te 3 días caminando, Jesús, para ir a ver el barco. No, ¿dónde viste una cosa así? Uno tiene que empezar a convertirse en una persona madura en Dios. Madurar en Dios. Entonces, bueno, concluyo diciendo, soltemos las cargas porque si Cristo nos hizo libre, no permitas seguir con la mochila anterior, tampoco te dejes cargar de nuevas mochilas y dedicar tu vida a servir a Cristo. Y si sos esclavo de algo de esas cosas, bueno, toma la decisión de dejar ese tipo de esclavitud y convertirte en el otro esclavo, que es el de Jesús, el siervo de justicia. Y tus frutos, como los leímos recién, van a ser estos. Y cada circunstancia de la vida, una persona madura es el que aplica todos los principios de Dios en todas las circunstancias de su vida. Eso es una persona madura. Entonces, ¿cómo está este tema? Ayer compartíamos esto en el taller. ¿Cómo está este tema? A ver, ¿cómo solucioné? Tengo un problema en mi matrimonio. A ver, ¿cómo lo solucionaste? Así, estamos orando, estoy orando, me tomé las cosas tranquilas. Muy bien. ¿Viste? ¿Cómo resolviste el problema? No, me tuve que mandar a mudar, ¿qué voy a hacer? No se puede convivir así. Me tuve que ir, me alquilé a otro lugar y dejé mi familia y todas las cosas. Niño espiritual. Niño. ¿Está? No. ¿Cómo resolviste este problema económico? Así, así. Bueno, bien. ¿Sí? ¿Significa que lo resolviste ya? No, capaz que estás en el proceso de resolver, pero tomaste decisiones que tienen que ver con una persona madura. ¿Entiendes? Entonces, eso es una persona madura espiritualmente. Y quiero decirte que si hacen falta congresos para hacer congresos para que la iglesia madure, debe ser un tema muy importante. Porque es necesario que la iglesia deje de escuchar sermones en la televisión y se ponga a hacer las cosas que hay que hacer. Que es hablarle al vecino, que es servir a Dios en el lugar donde estás, en tu oportunidad, y hacer un discípulo. Que vos puedas a fin de año, no sé, en un año, decirle al Señor, mirá, esta persona se entregó a Cristo, se convirtió y aquí está, un fruto, y los frutos del Espíritu. Amén. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar al Señor.